Hola a todos, soy Alberto Doctor y esta es la reseña de Prism, de Max Maven. Bueno, este es un libro genial, cinco libros, porque eran cinco libros originalmente y se aglutinaron en uno solo. Y lo primero que tengo que decir es, voy a pedir perdón porque igual este vídeo es un poco lento, la verdad es que estoy muy cansado en este momento, pero quería aprovechar este momento para grabarlo. Entonces luego a ver si con la edición puedo hacerlo más, más ágil o no sé. Lo primero que tengo que decir es que este es un libro que me encantó. Tengo un amigo que es mentalista que me comentó que este es un libro de una etapa muy temprana de Max Maven, que luego se desarrolló, evolucionó y hizo otras obras que están muy bien y que tienen ideas geniales. Estoy seguro que es así. Yo no tengo otras obras de Max Maven para comparar, pero esta la verdad es que me fascina. Es un libro que yo he leído varias veces y tiene una pega a la hora de hacer la reseña, que es que no os puedo hacer ningún juego, porque al final el mentalismo necesitas algún espectador para que dibuje algo, para que piense algo, etcétera. Entonces sí que hay algún juego que igual se podría hacer, que me suena que había uno de estilo espiritismo, de un pañuelo que se mueve. No es el más representativo del libro, aunque está bien. Pero bueno, en lugar de hacer eso, os voy a comentar algunos efectos que podéis encontrar aquí, simplemente pues para que tengáis una idea de lo que os podéis encontrar. Por ejemplo, os leo esto. El mentalista presenta una pequeña caja de metal. Antes de la actuación, explica, he entregado una caja como esta a un miembro del público. Le he pedido que escriba en secreto el nombre de una carta de la baraja y que guarde el papel en la caja. Ha estado en su posesión desde entonces. Se pide a la espectadora que se levante, sujete la caja y confirme todo lo que el mentalista ha dicho. Después de haberlo hecho, vuelve a sentarse y continúa vigilando la caja de metal. Se llama a un segundo espectador para que acompañe al artista en el escenario. Bueno, básicamente lo que hace el segundo espectador es elegir una carta que coincide con la carta que ha escrito la primera espectadora. Bueno, este puede ser un ejemplo de tipo de efecto que podéis encontraros aquí. Son efectos muy directos, muy claros, que es lo bueno del mentalismo, tiene que ser muy directo y muy claro. Son efectos muy potentes. Además, me sirve para ilustrar uno de los conceptos que quería decir. Este libro, yo he dicho que lo he leído varias veces centrándome en distintos aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser la técnica. Bueno, aquí tenéis un efecto que requiere pre-show. Ya supongo que lo habréis identificado. Creo que en el libro en realidad solo hay dos efectos con pre-show, pero si los analizas podéis ver el modo de acercaros a esas dos variantes de presentación o de acercamiento hacia el pre-show. Obviamente, si leéis, por ejemplo, los libros de John Zabal, lo tenéis mucho más detallado y más explicado, pero al final, aquí, analizándolo bien, tenéis esas claves para que el pre-show sea efectivo y que no tener problemas con el mismo. Hay otras técnicas que no se suelen usar mucho, por ejemplo el compinche. Aquí hay un acercamiento hacia el compinche, tenéis varios juegos con compinche, el tan denostado compinche, que al final veis cómo tiene que utilizarse al menos el mentalismo. Yo creo que la manera burda que pensamos todos en las que se usa el compinche el mentalismo sería, tú quedas con alguien, por ejemplo, en que te diga un número y tú le dices en la escena, bueno, dime un número y yo lo adivino, o lo tengo predicho o lo que sea. Que es un acercamiento, lo que he dicho antes, igual muy burdo. Y aquí veis juegos en los que en realidad el compinche es una herramienta, que supongo que es como tiene que usarse. Por ejemplo, no lo he buscado ahora mismo, lo tengo un poco lejano, pero me suena que había algún efecto del estilo, coges a 4 espectadores, a 5, y les pides que escriban, uno de ellos que escriba una letra, otro que escriba un país, otro que escriba un color, no sé, y otro que escriba un número. Y tú adivinas las 4 o 5 predicciones. Es decir, el compinche lo que lo utilizas es para que te pase la información o la clave mediante un código muy ingenioso de lo que han elegido todos los espectadores. No tienes 5 compinches, tienes un compinche y él te pasa toda la información. Y es lo que yo creo que debería usarse, o sea, debería ser un compinche, por ejemplo, en temas de mentalismo. Una herramienta para obtener información, pero que no sea, digamos, la clave del efecto, ¿no? Que no sea la base del efecto de yo te pregunto una cosa y ya la sabía. Y me parece un tema muy, muy interesante. Otras técnicas originales que podéis encontrar, por ejemplo, lo de mover la trampa dentro de un efecto. Igual son cosas conocidas, más o menos, pero que a mí me chocaron cómo lo aborda Max Meyer. Por ejemplo, él tiene un juego en el que tú muestras unas tarjetas con dibujos, con muchos dibujos de muchos tipos. Un espectador elige una de las tarjetas y el mago empieza a adivinar la tarjeta que ha elegido el espectador antes incluso de saber qué tarjeta es. Y descubre la información de cuál es a mitad de la adivinación. Y eso me parece brutal. Por ejemplo, igual se pone el mago, dice, coges una tarjeta, fíjate en la tarjeta, fíjate en el dibujo. Bien, yo lo que estoy detectando es que es un dibujo compuesto solo por líneas rectas, ¿no? Al principio había mostrado todos y había de todo, ¿no? ¿Es así? Sí. Vale, pues cuenta el número de trazos que hay, el número de líneas, y ten ese número en tu cabeza
y no me está llegando exactamente el número, no consigo captarlo, pero sí que capto que es un número par. Es así, ¿sí? Y además es un número, digamos, alto. Alto llamaríamos 5 o más trazos. Estoy en lo cierto, ¿sí? Y en este punto, el mago descubre la información de cuál es la carta elegida, cuál es el dibujo elegido. La descubre, no estoy diciendo ni por pesca, ni por lectura en frío, ni nada así. O sea, hay un método, una técnica, simplemente la descubre y ya está. Y me parece muy, muy original este concepto, porque en realidad lo que está haciendo es trasladar la trampa a un momento en el que nadie se lo espera, porque la gente supo, ya estás describiendo la carta, ya estás sacando la información, ya estás dando la revelación, ¿no? Al final el clímax del juego, no el clímax final, pero ya lo estás haciendo. Entonces supongo que la gente puede estar pensando, alguna gente, pues o que estás haciendo alguna especie de lectura en frío o algo así, o dentro de la noción que pueda tener la gente, estoy hablando de los no magos, o que ya tienes la información y en realidad te estás dando muchos datos de esa carta, obviamente porque hay una técnica previa, pero en realidad no tienes la información de qué carta es hasta mitad de la predicción. Y me parece un concepto muy, muy interesante. No es un concepto fácil porque igual te pones a pensar y dices voy a intentar hacerlo para otros juegos y lo veo muy difícil, pero está bien que esté en la recámara, que esté en el subconsciente por si te encuentras en una situación en la que puedes aplicar y me parece muy potente. Y luego tenéis eso, maneras de acercaros a las presentaciones, coberturas para las técnicas, quiero decir, tenéis cómo amplificar los efectos que hay de mentalismo, tenéis distintas acercamientos hacia efectos que al final no deja de ser una adivinación o lo que sea, pero se presenta de otra manera. Y otro de los aspectos puede ser, por ejemplo, un acercamiento a las presentaciones, porque me parece que Max Maven, al menos a mí, que igual no soy un experto en mentalismo, tiene unas presentaciones muy originales en este libro. Entonces, podéis releerlo, simplemente centrándoos en las presentaciones y no sé si directamente tomando una de ellas, es decir, copiándola, o intentando inspiraros o ver la variedad de presentaciones que hace, pues intentar orientaros cómo busca Max Medio en estas presentaciones. La verdad es que me parece muy interesante. Os comento, por ejemplo, otro efecto, no tiene nada que ver, que aparece en el libro. En el libro aparece, por ejemplo, un efecto en el que tú puede ser incluso improvisado. Tú tienes un folio, lo tienes más o menos marcado en dobleces, en 8 cuadrículas, podemos decir, y tú dices que escribes en esas cuadrículas las letras más comunes del alfabeto, bueno, del español, del lenguaje español. De manera que con estas letras se pueden configurar muchas palabras. Le dices a un espectador que doble el papel de distintas maneras en los dobleces, y entonces, claro, depende de cómo lo doble, quedarán unas cartas, digamos, en un sentido o en otro. O sea, unas letras en un sentido o en otro. Que lo normal es que sea la media, la 4 para arriba y 4 para abajo, pero que pueden ser 3 y 5 o incluso 2 y 6. Que cojo unas tijeras, corte los laterales de manera que tenga las letras separadas y entonces se quede o con las letras que estén cara arriba o con las letras que estén cara abajo. Con ellas, con las que se quede, que piense una palabra. La palabra más larga que pueda formar con esas letras. Y el mago la adivina. Es otro ejemplo de efecto. También tenéis, pues bueno, acercamientos a la doble realidad, por ejemplo, que no había mencionado antes con las técnicas. Os leo otro efecto, por ejemplo, que os dice, esta es una presentación, no es que sea la más original, pero bueno, es un pelín distinta, me parece a mí, a las presentaciones. Y así veis el tono de presentaciones, si no habéis visto nunca Max Maven, que me extraña, pero bueno, veis el tono de presentaciones que puede tener Max Maven, ¿no? Cada día de nuestra vida utilizamos el cerebro para procesar cientos de miles de piezas de información. Con toda esta actividad, ¿no parece lógico que algunos pensamientos se pierdan por el camino? Por eso apuntamos cosas en trozos de papel, llevamos libretas, hacemos listas y necesitamos una agenda. Os habréis dado cuenta de que llevo un sobre conmigo. Sellada, dentro del sobre hay una información concreta, el tipo de pensamiento sencillo que uno podría olvidar si no lo apuntase. Este pensamiento no me pertenece a mí, sino a uno de vosotros. Señorita, ¿sería tan amable de ayudarme en este experimento? Entiendo que es usted nueva en el campo de la lectura de mente, así que voy a construir esta experiencia alrededor de una actividad con la que creo se sentirá familiarizada. Dígame, por favor, ¿quién hace la compra en su casa? ¿Usted? Ah, eso está bien. Quiero que imagine que ha tenido un día muy ajetreado y entre sus ocupaciones figura un viaje al supermercado. Ha comprado muchas cosas, pero en algún momento un único pensamiento se ha escapado de su mente. Cuando ha llegado a casa ha recordado que se le ha olvidado comprar una cosa. No un alimento extraño, sino una cosa que compra normalmente cuando va al supermercado. En cualquier caso, se ha olvidado. ¿Podría decirme qué cosa se ha olvidado? Leche. Parece difícil olvidarse de la leche, pero le ha pasado.
tal vez debería haberse escrito un recordatorio. Sellado en el sobre, como he dicho antes, hay escrito un recordatorio. Por favor, tome el contenido del sobre. ¿Podría decirle al resto del público qué alimento he indicado que no debería olvidarse? Leche. Muchas gracias. Bueno, veis el tipo de presentaciones que puede tener Maven. Ya os digo, hay algunas más originales, hay algunas también menos originales. Pero bueno, me parece a mí, ya os digo, muy interesante este libro. Es un libro, no quiero alargarme más, ya veo que me estoy alargando mucho para un vídeo. Entonces, es un libro que me parece muy interesante, es un libro del que se pueden sacar muchas cosas, seas mentalista o no seas mentalista. Y es un libro, ya os digo, yo lo he leído varias veces y sé que lo voy a leer más veces porque tenéis siempre cosillas perdidas, escondidas, que son geniales, me parecen a mí geniales. Bueno, suscríbete si te gustan las reseñas de libros, dale al like si te ha gustado este vídeo y comenta cualquier cosa sobre Prism, sobre Maven, sobre el vídeo en general, sobre los vídeos de reseñas, sugerencias, etcétera. Contestaré todas las cosas y no tengo nada más que decir. Disfruta de la magia y nos vemos en el próximo vídeo.